Buenas tardes, nosotros somos Lisette, Gustavo, Claudia, Ana Belén y Ani, y hoy día le hablaremos un poco acerca de lo que fue la vida de Gian Lorenzo Bernini. Él nació un 7 de diciembre de 1598 en la ciudad de Nápoles y falleció el 28 de noviembre de 1680 en Roma. Sus padres fueron Angélica Galante y Pietro Bernini. Gian Lorenzo fue un gran personaje del Renacimiento durante el periodo barroco, teniendo como profesiones la arquitectura, pintura y dibujo, cuyas obras son hasta ahora una de las más representativas del periodo barroco. Empezó su formación como artista en el taller de su padre y posteriormente trabajó con el apoyo de diversos mecenas, entre ellos la familia Borghese. Además, inició su carrera artística en la década de 1610. Su arte es la quinta esencia de la energía y solidez del barroco en su apogeo. En la escultura, su gran habilidad para plasmar las texturas de la piel o de los ropajes, así como su capacidad para reflejar la emoción y el movimiento, eran asombrosas. Bernini introdujo cambios en algunas manifestaciones escultóricas como los bustos, las fuentes y las tumbas. Su influencia fue enorme durante los siglos XVII y XVIII. Una de las razones por las cuales consideramos importante el trabajo de Gian Lorenzo Bernini fue porque durante su primera etapa trabajó por encargo y el primero de ellos fue en 1623 con la estatua de Santa Viviana en la iglesia de Santa Viviana en Roma, que incluía el proyecto de la fachada y una estatua de la santa en un momento de éxtasis. En esta obra se evidencia su giro hacia mayor expresividad con efectos acentuados de claro-oscuro. Otra de ellas es que debido a un trabajo de mucho valor, fue realizado con la Asociación Artística del Papa Urbano VIII en la Basílica de San Pedro, surgida sobre el lugar del martirio del apóstol San Pedro, que vislumbra el renacimiento de la Iglesia y su reivindicación moral y espiritual tras la crisis del siglo anterior. Las obras de Bernini. En su primera fase estilística, Bernini sobresale en la escultura helenística, en obras que imitaban a la perfección el estilo antiguo. En los años 1621 y 1625, Bernini hace obras que lo consagran como un maestro de la escultura y le darían fama. Estamos hablando de los 4 grupos borgesianos. Son grupos escultóricos basados en temas mitológicos y bíblicos. Las obras eran Eneas, Anquises y Ascanio, basado en la Eneida, Rapto de la Proserpina, el David y Apolo y Dafne. Gian Lorenzo realizó numerosos retratos de papas, reyes y nobles que le reportaron fama y riqueza. Le solía retratar a la heroica realizando la expresión y magnificencia. Él mismo confesó inspirarse para ello en Rafael. Entre ellos el retrato de bacanal de un fauno burlado por un niño y también el retrato de un hombre con el bigote, también el retrato de un joven y el retrato de Papa Urban VIII. Y finalmente, el retrato de un niño. El arte de Bernini está basado en la arquitectura, escultura y urbanismo. Esto se aprecia en los conjuntos monumentales que combinan estas figuras esculpidas. Entre las más conocidas tenemos Baldaquino de San Pedro, que fue ejecutada en 1624, el Sepulcro de Urbano VIII, realizada entre 1627 y 1647. Estas dos se encuentran en la Basílica de San Pedro en Ciudad del Vaticano. También tenemos el Sepulcro de Alejandro VI, y finalmente podemos encontrar también la Cátedra de San Pedro. Sus esculturas están entre las más admiradas del mundo porque plasman el drama y muestran la gracia y expresión de los personajes. Entre sus esculturas más reconocidas tenemos la escultura de San Longino. Fue realizada entre los años de 1629 y 1638. Actualmente se encuentra en la Basílica de San Pedro.
La verdad revelada por el tiempo está hecha en mármol y mide casi 3 metros. Fue realizada entre 1645 y 1652. El éxtasis de Santa Teresa fue realizada entre 1647 y 1651. Es una pieza espléndidamente barroca. El éxtasis de la Beata Ludovica fue realizada entre 1671 y 1674. Para esta Bernini usó técnicas barrocas para su elaboración. Actualmente está en Roma, Italia. Fuente de los Cuatro Ríos fue realizada en 1651. Para esto, Bernini recreó una alegoría para enaltecer los ríos Nilo, Ganges, Danubio y el Río de la Plata. Fuente de Tritón fue realizada entre 1642 y 1643. Esta es una de las más famosas en Roma. Arquitectura. Sus características como arquitecto barroco fueron: importancia a lo decorativo, tanto en el interior como en el exterior. Los elementos constructivos, columnas, pilastras, etc., se multiplicaban pero como función decorativa, siendo su único fin dar el ritmo arquitectónico. La Plaza San Pedro fue elaborada en 1656. Se considera la explosión del gran teatro barroco. La iglesia de San Andrea fue elaborada en 1658. Se encuentra en Italia. La capilla de Cornaro, como elementos arquitectónicos, tiene columnas y frontones que forman el espacio de la capilla, elaborada en 1644. El Palacio de Chigi o de Scalchi, en 1664 ya cambió la fachada. Actualmente se encuentra en Italia. El Palacio Montecitorio, diseñado en un edificio de estructura urbanística, elaborado en 1654. Se encuentra en Roma, Italia. Scala Regia fue modificado en la época barroca, en 1663. La Plaza de San Pedro es tal vez la plaza más conocida del mundo y una de las más bonitas. Fue construida por Bernini a mediados del siglo XVII con el apoyo del Papa Alejandro VII entre los años 1656 y 1667. Se encuentra situado en el Vaticano a los pies de la Basílica de San Pedro. Las dimensiones de la plaza son espectaculares: 320 metros de longitud y 240 metros de anchura. En las liturgias y acontecimientos más destacados, la Plaza de San Pedro ha llegado a albergar a más de 300.000 personas. Lo más impresionante de la plaza, además de su tamaño, son las 284 columnas y 88 pilastras que bordean la plaza en un pórtico de 4 filas. En lo alto de las columnas hay 140 estatuas de santos realizadas en 1670 por los discípulos de Bernini. En el centro de la plaza destaca el obelisco y las dos fuentes, una de Bernini y otra de Maderno. El obelisco, de 25 metros de alto, fue llevado a Roma desde Egipto en 1586. La forma más espectacular de llegar a la Plaza de San Pedro es por la Via della Conciliazione, una larga calle que comienza en el castillo de San Angelo.